tal, amigas y amigos? Hoy es martes 13 de junio. Este es su informativo Noticias 7 de Ecuador TV y tenemos un repaso muy importante de los hechos nacionales e internacionales que usted debe conocer. Así que póngase cómodo que tenemos hasta las 8 de la mañana con 30 minutos para también abordar la comunidad. Comenzamos aquí con nuestros titulares. Le contaremos en este espacio que la Unidad Judicial Penal de la SUAY emitió orden de prisión preventiva contra Iván P., gerente de la empresa municipal Etapa de Cuenca. En otro tema, por unanimidad, los miembros de la Comisión de Fiscalización resolvieron dar trámite al pedido de juicio político en contra del Contralor Carlos Polit. Atención, porque los legisladores de Alianza País analizaron las últimas publicaciones del exmandatario Rafael Correa en las redes sociales. Y en el ámbito internacional, expresidente de Panamá Ricardo Martinelli fue detenido en Estados Unidos. Muy buenos días, Ecuador. Le mostramos imágenes que llegan desde la ciudad de Loja, situada en el sur del Ecuador y conocida como capital musical y cultural. Posee la puerta de la ciudad, uno de los mayores atractivos turísticos. Este lugar se encuentra ubicado en la parte noroeste, al sur de nuestro territorio nacional. Con esa bellísima postal ecuatoriana, iniciamos ya con el desarrollo de la información. Comenzamos. La Unidad Judicial Penal de la SUAY resolvió emitir la orden de prisión preventiva contra Iván P., gerente de la empresa municipal Etapa de Cuenca. También otros 4 funcionarios públicos están acusados de tráfico de influencias, quienes supuestamente entregaron contratos millonarios a la empresa de sus familiares. La audiencia de formulación de cargos se extendió por más de 5 horas en la Unidad Penal de la SUAY. Aquí Fiscalía presentó la acusación sobre 5 funcionarios públicos de la empresa municipal Etapa involucrados en un presunto delito de tráfico de influencias. Delito denunciado por el Servicio de Contratación Pública. Porque el gerente de Etapa del sector de agua potable ha adjudicado y firmado contratos por más de $10 millones donde han sido adjudicados directamente sus familiares. Fiscalía solicitó como medida cautelar la prisión preventiva contra los 5 funcionarios públicos de Etapa involucrados en el presunto delito. Sin embargo, el juez José Peralta resolvió aceptar esta medida solo contra Iván P., gerente de la empresa. Encontró elementos necesarios y suficientes para deducir hipótesis inicial o incoación procesal en contra de los ciudadanos que hoy se encuentran procesados. Iván P., según pruebas de Fiscalía presentadas en la audiencia, al momento de su detención, habría estado a minutos de salir del país hacia los Estados Unidos desde el aeropuerto de Guayaquil. Que la orden fue ya girada en forma inmediata, por ello se suspendió la audiencia, presumo yo que se hizo efectiva la misma. La instrucción fiscal tendrá un periodo de 90 días. Sobre los 4 restantes implicados se aplican medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Tráfico de influencias, en grado de autor y cómplices a 2 ciudadanos, de 3 a 5 años. Como CERCOP, seguimos dando golpes firmes de lucha contra la corrupción. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Por unanimidad, los miembros de la Comisión de Fiscalización resolvieron dar trámite al pedido de juicio político en contra del Contralor Carlos Polit, quien tendrá un plazo de 15 días para presentar sus pruebas de descarga, de forma oral o escrita. Esta resolución de la Mesa Especializada de Fiscalización y Control Político se da 10 días después de que 2 inmuebles del Contralor en Quito y Guayaquil fueron allanados por personal de la Fiscalía, dentro de las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht. Esta es una búsqueda de la verdad y es una respuesta contundente al clamor popular de que ningún acto ilícito quede en la impunidad. Los legisladores insisten en la necesidad de combatir la corrupción y sumarse en la cruzada emprendida por el presidente Moreno. Todas las personas involucradas deberán pagar por todo el perjuicio que le ha hecho el país. Desde la oposición presentaron la iniciativa de ampliar las comparecencias dentro de este caso, lo que fue acogido por todos los integrantes de la comisión. La comparecencia del ex fiscal general de la Nación. Esto se venía arrastrando de tiempo atrás. En adelante, se deberá notificar al Contralor Polit para que en un plazo de 15 días presente sus pruebas de descargo de forma oral o escrita. Cabe recordar que Polit se encuentra desde finales de mayo fuera del país con una licencia médica. Que será notificado en su puesto de trabajo, así como también de forma
pública. En esos 15 días, los denunciantes también podrán presentar las pruebas de cargo en contra de Polit. Hoy la patria, más que nunca, en estos momentos, exige pronunciamientos ágiles, eficaces, oportunos y efectivos. El plazo vencerá el 27 de junio y será cuando la comisión elabore un informe recomendando el juicio político en el Pleno o el archivo de la causa. Por otra parte, se confirma que el fiscal Carlos Vaca Mancheno será recibido este viernes por la Comisión de Fiscalización. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y por pedido de Fiscalía se difirió la fecha de comparecencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, como parte de las investigaciones que realiza la entidad en torno al caso Odebrecht. Para las 10 de la mañana de este lunes estaba programada la comparecencia del segundo mandatario ante la Fiscalía General en Quito. Sin embargo, la institución señaló que la diligencia se suspendió debido a que el fiscal titular del caso está con permiso personal y la siguiente autoridad encargada atiende otras diligencias propias de su despacho y que han sido fijadas con anterioridad. Por tal razón, se informó que se establecerá nuevo día y hora para que el vicepresidente rinda su versión libre y sin juramento en torno al caso Odebrecht. Su comparecencia ante instancias judiciales se efectúa luego de que en mayo pasado solicitó al titular de la Fiscalía General investigue a todos los funcionarios públicos que participaron en la suscripción de contratos con Odebrecht desde 1987. Pide a la Fiscalía que se solicite la comparecencia de todos los ministros y de todos los exministros de las distintas carteras de Estado que hayan tenido ejecución de contratos con la empresa corrupta Odebrecht. En aquella fecha incluso pidió que se incluya a él y a su esposa en las investigaciones. Si es que alguien tiene algo que esconder, señor fiscal, se descubrirá con este pedido de información. Y por sobre todo se protegerá la honra de los funcionarios que han actuado con transparencia y decencia en nuestro gobierno. En varias ocasiones, la segunda autoridad de la República ha reiterado su predisposición para acudir ante las instancias de control o fiscalización, a rendir sus declaraciones sobre el tema. Yo acudiré a todas las instancias que tenga que acudir. El primer pedido que efectuó el vicepresidente ante el fiscal general fue en marzo pasado, cuando solicitó que se investiguen casos de corrupción donde se lo nombre. Olga Velasco, Ecuador TV. Y a criterio de varios analistas, la Fiscalía tiene una estrategia clara en las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción de Odebrecht aquí en el país. La acusación de exfuncionarios de la empresa brasileña a instancias judiciales ecuatorianas también genera reacciones. Para el analista jurídico Ramiro Aguilar, la investigación que en el país se desarrolla en torno al caso Odebrecht se ha politizado. Ante ciertas críticas de actores de oposición, dice que el tema fue banalizado. Hay que darle tiempo y aire a la Fiscalía para que realice su trabajo y abandonar este mito de la lista de Odebrecht, que al final del día, cuando el proceso termine, será la lista de condenados. Manifiesta que son varias las acciones efectuadas por la Fiscalía General del Estado para desentramar la presunta red de corrupción. Aguilar menciona que el hecho de que Fiscalía considere la delación del brasileño Fernando Fernández Mellas Besa, exgerente de dicha empresa en Ecuador, como una pieza importante para conocer el esquema de corrupción que aplicó Odebrecht es un mecanismo válido. Como Estado, ¿qué me interesa? Desbaratar la red de corrupción, para lo cual yo necesito un informante. Y a este informante yo tengo que premiarle de alguna manera para que nos dé la información, ¿no es cierto? Y esa cooperación eficaz, que es lo que llama la ley, se traduce en una negociación de la pena. Es decir, no es que va a salir indemne, no es que va a salir impune. Información que debe tratarse con pinzas, destaca el analista Fernando Buendía, quien aclara que también hay un escenario geopolítico que debe considerarse. Hay un interés de que debe afectar a los procesos progresistas, democráticos de la región, y la empresa que ha trabajado muy estrechamente con organismos multilaterales, con el Banco Mundial, Odebrecht, ha sido aliada del Banco Mundial en toda la región de América, a lo mejor puede estar actuando en correspondencia con esta agenda geopolítica regional. Tanto Aguilar como Buendía coinciden en la voluntad del gobierno porque se investigue este caso con independencia para identificar responsabilidades. Olga Velasco, Ecuador TV. Las relaciones establecidas por varios medios de comunicación entre un pedido de detención en contra del exministro del Transporte Walter Solís y el caso Odebrecht son desvirtuadas, tanto por el expresidente Rafael Correa como por la defensa de Solís, quien estaría siendo investigado por una causa diferente al de la empresa brasileña.
Basados en este documento que circuló por redes sociales, una serie de publicaciones se desencadenaron. En él se solicita una orden de detención con fines investigativos para el ingeniero Walter Solís. Se especifica que se trata de una causa por un presunto delito de peculado. En ninguna de sus líneas se menciona que se trata de algo vinculado al caso Odebrecht. Sin embargo, los encabezados se multiplicaron. En la nota del diario El Universo se va más allá y se asegura que esto es parte de la investigación que se sigue en el caso de la constructora brasileña Odebrecht, y descargan su fuente señalando que otros medios televisivos informaron al respecto. Frente a esto, el expresidente Rafael Correa, por medio de su cuenta de Twitter, se refirió al tema desvirtuando la ligereza con la que se pretende tratar casos diferentes. La orden de detención contra el exministro Walter Solís no es por el caso Odebrecht, como falsamente afirma la prensa. Es por un caso que él mismo denunció y que llevaba 4 años en indagación fiscal. Solo se busca humillar. Qué lástima que desde ciertos funcionarios del Ejecutivo, autoridades de control y hasta jueces se esté siguiendo el discurso de la oposición, a la cual le importa un bledo la lucha anticorrupción. Tan solo buscan trofeos políticos. La defensa del exministro también hizo lo propio en un comunicado donde critica a varios medios de comunicación y apela al respeto de la ley de comunicación. Además, advierte que Solís está dispuesto a comparecer para esclarecer este tema. No existe ninguna indagación previa en contra del ingeniero Walter Solís Valareso por el caso Odebrecht, porque los informes de Contraloría no establecen indicios ni presunciones de responsabilidad penal en su contra. El ingeniero Walter Solís Valareso expresa por este intermedio que está dispuesto a concurrir las veces que sea a rendir versiones, declaraciones, siempre y cuando se garanticen los derechos humanos. Será la justicia entonces la que deberá informar al respecto del avance de estas investigaciones que por el momento se han prestado para un uso político de las mismas. César García, Ecuador TV. Los legisladores de Alianza País analizaron las últimas publicaciones del exmandatario Rafael Correa en redes sociales. Aseguraron que el diálogo debe darse en función del proyecto político que ganó las elecciones. Augusto Espinosa fue ministro de Educación durante el periodo de gobierno anterior. Hoy es asambleísta nacional. Él sostiene que si bien existe un proyecto político que aglutina, hay casos particulares sobre los que debe establecerse responsabilidades. Tenemos corresponsabilidad toda Alianza País, tanto en los aciertos como en los errores cometidos. En lo que sí no tenemos responsabilidad todos es en los actos individuales de corrupción, y todos tenemos que buscar que se sancione debidamente. Pero también asegura que el diálogo debe darse en base a las propuestas que hicieron de Alianza País, la organización política ganadora de las últimas elecciones. Dialogar no significa todo lo que propone la oposición se acepta, sino más bien ser congruente con un proyecto político. En País consideran que la lucha anticorrupción no es atributo de un solo grupo político y que ese ha sido un combate permanente en los 10 años de gobierno anteriores. En este gobierno, la Revolución Ciudadana, es cuando se ha actuado con total transparencia y hemos combatido la corrupción. El presidente Correa expulsó a Odebrecht. Hay que evaluar para avanzar más adelante, no para destruir lo logrado. Aceptan que en País siempre existieron matices y que ahora esas diferencias deben ser procesadas puertas adentro. Tenemos los mecanismos internos para procesar las cosas. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el Frente por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción mantuvo su primera reunión formal de trabajo. Los comisionados recibieron información respecto al sistema de contratación pública y la articulación de las entidades que integran la función de transparencia. Gracias. Un primer encuentro que duró algo más de 4 horas. En la agenda, algunos temas. El básico, definir cómo y por dónde ejecutar la tarea encomendada por el presidente Lenín Moreno. No, en realidad más que casos es definir cuáles son los ejes estratégicos sobre los cuales debería trabajar la comisión. El importante vino luego con la comparecencia del director del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, a quien se le requirió detalles del manejo de la contratación pública. Además, se hizo averiguaciones respecto a cómo trabajan las instituciones de control que forman parte de la función de transparencia. Al terminar el encuentro, el jurista Javier Zabalaegas informó que, al igual que los órganos de control, se pedirá información al sector privado. A ver, es que el sector privado es básico en este tema, porque el sector privado o es víctima o es coautor. O sea, de alguna forma el sector privado está involucrado en este tema. Entonces, tiene que ser un insumo, una información básica para trabajar en eso. El Frente por la Transparencia se reunirá todos los lunes, una vez por semana. El objetivo macro de su trabajo es cimentar los pilares de la Estrategia Nacional Anticorrupción. Javier Ceballos, Ecuador TV.
Los paraísos fiscales vulneraron la normativa y estrategias existentes en el Ecuador para ejercer un control anticorrupción eficiente. Según el director del Servicio Nacional de Contratación Pública, el resultado de la consulta popular del 19 de febrero marcará un antes y un después en este empeño. La pregunta es, si existen instancias orientadas a la vigilancia y herramientas para el control de actos irregulares en la administración pública, ¿cómo es que estos se dan? Por ejemplo, el director del Servicio Nacional de Contratación Pública hace referencia a la publicación de todos los procesos contractuales que esta institución ha ejecutado. Ha permitido la publicación de más de 680.000 contratos a pública disposición de los ecuatorianos, teniendo de esta manera pues el sistema de contratación más transparente que tiene América del Sur. Pero el meollo del asunto está en la existencia de paraísos fiscales, pues son el imán para que la tentación del dinero fácil seduzca a más de uno. Pago de coimas y sobornos, que en muchas ocasiones es complicado detectarlos. El sistema de coimas o la aplicación de coimas en el mundo implica ya el 7% del PIB. Esto no es un tema que se circunscriba al país o que pueda ser tomado como una agenda política. El resultado de la consulta popular, a juicio del representante del CERCOP, marcará un precedente para todo aquel funcionario público que quiera torear a la normativa vigente. En términos de contratación pública, nosotros ya hemos puesto la prohibición para que un funcionario público o una autoridad pueda tener recursos en paraísos fiscales o en empresas fantasmas. Ahí estamos dando un golpe directo para evitar las coimas en los contratos del sector público. El neoliberalismo ha generado esta figura de paraíso fiscal que es naturalizada como normal para que los empresarios o los grandes empresarios, los grandes capitalistas puedan justificar la salida de un contingente enorme de plata y no paguen impuestos. Al no pagar impuestos están haciendo un fraude a todos los ecuatorianos, a todos los ciudadanos, sobre todo en países pobres en donde esa plata debería quedarse en sus países para fomentar el desarrollo. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y en otro tema le contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con la cúpula militar y policial, donde les agradeció por la labor realizada en beneficio de la ciudadanía. En este encuentro, el jefe de Estado también ratificó a sus autoridades. El presidente Lenín Moreno reafirmó su confianza en el trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Lo dijo durante una cita de agenda abierta, mantenida con la cúpula de ambas instituciones en Carondelet este lunes, en donde además ratificó a las autoridades militares y policiales en sus cargos. Va a haber una muy buena relación, una relación de respeto, una relación de diálogo permanente y al igual que estamos haciendo con todas las otras instancias de la sociedad, no haremos absolutamente nada para ustedes sin que ustedes participen, sin que sean parte de aquello. El mandatario expresó su respaldo a la institucionalidad, asegurando la apertura para el diálogo y mantener buenas relaciones, al tiempo de aclarar que no acudirá a otras instituciones para que velen por su seguridad. Sí, el pueblo ecuatoriano y el gobierno ha confiado en que ustedes pueden cuidar su seguridad. El presidente también quiere manifestar su confianza plena en que ustedes lo pueden hacer y creo que están perfectamente preparados para ellos. A la reunión que se realizó en el Salón de Gabinete también acudió el ministro del Interior César Navas y el ministro de Defensa Miguel Carvajal, quienes al término de la cita expresaron que el diálogo se desarrolló en un ambiente de compromiso y buena relación, lo que permitirá mejorar las condiciones de vida y laborales de los miembros de ambas instituciones. Hay circunstancias que hay que corregir inmediatamente, como que los dependientes de militares en servicio activo o de policías en servicio activo puedan ser atendidos directamente en las unidades de salud militar y policial, cuando son afiliados al IES. Esta es la primera ocasión que el presidente de la República mantiene una reunión con las cúpulas de ambas instituciones. Carlos Flores, Ecuador TV. Rocío González, delegada del presidente Lenín Moreno para el Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, donde participará de la 10ª Convención de los Estados parte de la Conferencia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La 10ª Conferencia de los Estados parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se llevará a cabo en Nueva York entre los días 13 y 15 de junio. Rocío González representa a Ecuador como delegada del primer mandatario Lenín Moreno para el Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, con el que se busca implementar políticas públicas que garanticen el bienestar de toda la población, priorizando los sectores actualmente en vulnerabilidad. Actuará además como vicepresidenta de la conferencia en representación de los países de América Latina y el Caribe, según
expresó, es la ocasión para visibilizar a las personas con discapacidad y resaltar sus logros, promover sus derechos y continuar avanzando en la construcción de un mundo inclusivo. Se espera que la representante ecuatoriana se reúna con Georgi Panayotov, presidente de la 10ª conferencia, y Catalina de Vandás, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. En la agenda de la conferencia está previsto el abordaje de temas como estrategias laborales inclusivas para la erradicación de la pobreza, desarrollo urbano accesible y mayor equilibrio de género a través de la participación de las mujeres en el Comité de la Convención sobre Personas con Discapacidad. Javier Torres, presidente del CONADIS, es parte de la delegación ecuatoriana y es quien ampliará estos temas, además de dar a conocer los resultados del proyecto Juntos por Ti, que consistió en la construcción de viviendas dignas y accesibles para las personas con discapacidad que perdieron sus hogares tras el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y las personas con discapacidad reconocen los cambios de sus derechos en el Ecuador, un tema que será expuesto en la 10ª conferencia ante el Pleno de la Organización de Naciones Unidas. Son 172 países miembros de la Organización de Naciones Unidas quienes forman parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre los cuales está Ecuador, donde el tema desde hace 10 años se convirtió en política de Estado y cambió el panorama de este grupo poblacional. El Ecuador es un país donde se ha aplicado realmente el respeto a la dignidad, el respeto a la diversidad, el respeto a esas diferencias. Eso es lo que precisamente se expondrá en la sede de la ONU por parte de la delegación ecuatoriana. Pero si bien en Nueva York se presentarán los resultados estadísticos, en Ecuador están los ejemplos palpables. Personas que no solo dejaron atrás ese abandono, sino que hoy se les reconocen sus derechos. Hoy tengo mi trabajo, yo trabajo en una empresa pública, soy digitador. Y eso me alegra que Lenín Moreno se acordó que existimos nosotros, captados por la sociedad y sobre todo por él, captados a nivel mundial. Nos sentimos valorados, ¿no? Las instituciones también ya han hecho la infraestructura para poder circular, entrar con sillas de ruedas. Todo ha sido bastante, ¿qué podemos decir? De bastante bendición, ¿no? Sin embargo, siempre habrá cosas por mejorar, reconoce Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y miembro de la comitiva ecuatoriana que viajó a los Estados Unidos. Seguir trabajando para tener transporte público, para poder habilitar y llegar a todos los servicios de los ciudadanos con discapacidad. La Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad se desarrollará desde el 13 al 15 de junio. Ahí se evaluarán las acciones afirmativas que se han podido cumplir por cada uno de los países. Alex Llanos, Ecuador TV. Repasemos las noticias de carácter internacional. Le contamos a esta hora que en Panamá, según medios de comunicación local, el expresidente Ricardo Martinelli fue detenido en Estados Unidos. Este país solicitó en septiembre del año pasado su extradición tras ser acusado de un presunto espionaje a comunicaciones de opositores, dirigentes civiles, periodistas y empresarios. Según datos preliminares, Martinelli fue detenido cuando ingresaba al apartamento donde reside en Miami. Y continuamos en ese país porque el presidente Juan Carlos Varela en una cadena nacional anunció el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, segundo usuario del Canal de Panamá. En los próximos días se espera una reunión entre cancilleres. Y en otro punto del planeta, miles de personas fueron detenidas en Rusia tras una protesta no autorizada en contra del presidente Vladimir Putin. La mayor parte de las marchas se registraron en Moscú y San Petersburgo y fueron convocadas por el líder opositor Alexei Navalny a través de las redes sociales y quien fue apresado mientras se dirigía al punto de encuentro. El presidente de Brasil, Michel Temer, se refirió a las acusaciones en su contra y a las acciones que llevará a cabo una vez que el Tribunal Supremo Electoral desechó la causa penal. Con apoyo del Congreso Nacional. Con la ayuda del Congreso Nacional, espero obtener importantes victorias para el país en las próximas semanas o en los próximos tiempos. Con respecto a las reformas laborales y de pensiones, es con coraje y determinación que estoy convencido que alcanzaremos nuestros objetivos. Retomaremos el crecimiento y el empleo sobre una base estable y sostenible, con las reformas más ambiciosas y necesarias de las últimas décadas. Se cumplió un año del ataque a la discoteca Pulse en Orlando, Estados Unidos. Además, fue liberado el hijo de Muammar Gaddafi, retenido durante 6 años por una milicia. Aquí más noticias de El Mundo en resumen. Continúa la búsqueda de 2 mineros atrapados a casi 250 metros en el sur de Chile. Los hombres quedaron atrapados cuando la mina de oro Delia 2 se inundó. Debido a la complejidad del acceso al lugar, 3 especialistas en drenaje de piques llegaron hasta Aysén.
El máximo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró inadmisible el recurso de nulidad que demandó la fiscal general Luisa Ortega contra la Asamblea Nacional Constituyente que promueve el presidente Nicolás Maduro. Según el Tribunal de Justicia, la decisión se tomó por considerarla como una inepta acumulación de pretensiones, por lo que se mantienen los comicios para el próximo 30 de julio. Se cumple un año de la tragedia en Pauls. Muchas personas, entre ellas familiares y amigos de las 49 víctimas, acudieron en plena madrugada a la discoteca de Orlando, Estados Unidos, para recordar a los fallecidos. El ataque fue perpetrado por Omar Meiten, un guardia de seguridad de origen afgano que dijo actuar en nombre del Estado Islámico. Fue liberado tras 6 años retenido por una milicia en la localidad de Sintán, en el oeste del país, el hijo del líder Muammar Gaddafi, cuando trataba de huir atravesando el desierto. La Corte Internacional en julio de 2015 acusó a Saif el-Islam de crímenes contra la humanidad y fue condenado a muerte. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 6 de la mañana con 57 minutos. Recuerde que los medios públicos están a su servicio. Revisemos a continuación los principales titulares de nuestras páginas electrónicas. La Agencia Pública de Noticias Andes indica: Ecuador redujo el trabajo infantil en más de 10 puntos durante la última década. Vamos a ver otros titulares de su interés. La Fiesta de la Música cumple 22 años en Quito y presenta un cartel de primera este 16 de junio. Ya vimos también sobre el trabajo infantil y vamos a ver noticias que reseñamos en este espacio. Cercop se compromete a entregar información al Frente de Lucha contra la Corrupción y Gobierno de Ecuador confirma retorno de compatriotas rescatados en México. Vamos a continuación al diario El Telégrafo. En su página de internet nos indica: Cercop y Frente de Transparencia pactan creación de código de ética. Jairala presenta reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El trámite para posible juicio político del Contralor se inicia. Solís rechaza información perversa de la prensa. Y Moreno asegura a Fuerzas Armadas y Policía que no irá a otra instancia para su seguridad. Tenemos también titulares que tienen que ver con economía. Atención, la banca espera nueva cita para definir manejo de dinero electrónico y empresas atuneras solicitan ecoetiqueta. Tenemos aquí en esta página Economía, Ecuador, Sociedad, Justicia y también otras noticias que usted debe conocer a través de el primer matutino del Ecuador. Como siempre, le invitamos a seguirnos a través de nuestra página web www.mediospublicos.es. Ahí están nuestros compañeros también de Café TV al mediodía, los noticieros por supuesto y los programas de opinión que están a su servicio. Así que síganos en todo el planeta y usted puede conocer también lo que pasa en el país y en el resto del planeta y por supuesto nuestra programación de la televisión pública. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al regresar construiremos pensamiento crítico. En la ciudad de Quito amaneció con lluvias, la calzada está mojada, baje la velocidad, pero conozcamos a continuación cómo amanece en otras ciudades del territorio nacional. Este es el clima. Los animales se reúnen por razones extraordinarias y nos sorprenden una y otra vez. Entre a sus vidas como nunca antes, en un viaje increíble por el planeta. De lo extraño a lo maravilloso. Especiales de la BBC. Este miércoles, 20 horas.
Cuando los recursos de las ciudades se manejan de una manera correcta, no existen límites para el desarrollo urbano de los cantones. Por eso, en la Asociación de Municipalidades del Ecuador lo sabemos y lo asumimos cada día con la capacitación en la Escuela de Gobernanza, lo cual permite que las entidades municipales administren de mejor manera los recursos, llevando agua a donde más se necesite, fomentando la recreación familiar con áreas verdes y parques recreativos, montando modernos mercados. Es el compromiso de AME, ayudando al fortalecimiento institucional. Los municipios somos la patria. Municipio Cunaca, Mamayacami, Canchi. Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Martes 13 de junio, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, está sintonizando Ecuador TV el día de hoy. En el primer bloque tendré a Herbert Flores, consultor y constructor independiente, con quien vamos a hablar sobre el fortalecimiento del sistema de contratación pública en la lucha contra la corrupción. Y luego estaremos con el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Javier Burbano, quien indicó que todo lo que está sucediendo es un alón de orejas. Bueno, vamos a conversar con mis dos invitados el día de hoy. Por cierto, los espero hoy en la noche, 22 horas, Pulso Político. Vamos a conversar las tecnologías de comunicación como herramienta para el empoderamiento ciudadano y la lucha contra la corrupción. Herbert Flores, muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerte acá luego de algún buen tiempo, por cierto. Muy amable, muchas gracias. Bueno, entremos en materia. El sistema de contratación pública en este momento está siendo revisado incluso por toda la ciudadanía, porque es aquí donde aparentemente se origina o existe una posible fuente de corrupción. El tema de Odebrecht más otros casos lo han visibilizado de esa forma y se está construyendo una percepción y presunción que hay que atacar en realidad en relación a fortalecer este sistema de contratación pública. ¿Dónde se originan los problemas? ¿Dónde está la debilidad? Herbert Flores. Gracias. Quisiera primero señalar que ha habido un avance sustancial en cuanto a la actualización tecnológica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es decir, ahora la ciudadanía puede acceder de manera rápida y seguir incluso el curso de los procesos. Yo le veo dos aspectos que hacen que la contratación no sea eficiente y que limitan la transparencia en la contratación pública. O sea, a tu criterio no está en la parte informática, no está en el portal. No, en el portal no está. ¿Dónde está el tema? El tema fundamental está en la elaboración de los pliegos. Las bases. Los pliegos, las bases que antes se denominaba, ahora se denomina pliegos, que son de elaboración por parte de las entidades públicas. Entonces hay varios parámetros ahí en los cuales a veces los funcionarios y en muchos casos creo que los ejecutivos que están en esas organizaciones ni siquiera los conocen. Son detalles aparentemente pequeños en la elaboración de los pliegos que hacen que se pueda incluso direccionar los procesos. Hay parámetros demasiadamente subjetivos que se contraponen a las mismas disposiciones legales vigentes. Sí, hay discreción en varios aspectos. Por ejemplo, yo he anotado algunos que a mi criterio son motivo de observación y de análisis, incluso en el reglamento. El señor presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, podría disponer incluso antes de que haya reformas a la ley, una revisión del reglamento a la ley actual. ¿Para qué? Para que en los pliegos el CERCOP incluya algunos elementos que eviten que no se hagan los procesos de manera adecuada. A ver, pero paremos ahí un momentito.
¿Los pliegos los hace cada institución contratante o los hace el CERCOP? El CERCOP tiene unos modelos de aplicación obligatoria, pero en cambio hay parámetros que se incluyen ahí que quedan a juicio de quién elabora el pliego. O sea, de parte de la institución, de los funcionarios. ¿Cómo qué, por ejemplo? Unos, por ejemplo, el equipo y maquinaria. A veces se solicitan equipos y maquinarias que no se requieren para el tipo de proyecto el cual se está sacando al proceso, al concurso para la contratación. Sí, a veces requisitos demasiadamente exagerados. Para ponerle un caso simple, a veces volquetas para hacer un adoquinado piden que sea, por ejemplo, de 20 toneladas. La mayoría de las que tenemos en el mercado son de 12 toneladas. Es decir, hay, para poner solo un ejemplo, el caso que haya alguien que sí tenga la de 20 toneladas sí y estaría más difícil suponiendo un direccionamiento. Claro, se supone eso, ¿no es cierto? O requisitos, por ejemplo, piden que el oferente presente el compromiso de entrega del hormigón de mixer. ¿Quién tiene mixer? Solo los que fabrican mixer, es decir, es un producto que se lo puede comprar. Entonces, eso hace que... ¿Cómo evitamos esa discrecionalidad, entre comillas? Entonces, estableciendo, por ejemplo, en el reglamento, poner claramente, o sea, qué es objeto de calificación, qué se debe poner en todos estos elementos. Otro que es importantísimo y que hace que incluso solo la valoración de la metodología de trabajo puede decidir la adjudicación de un contrato. ¿Qué es la metodología que se pide? Y eso es lo que causa múltiples dificultades a los oferentes. ¿Por qué? Porque generalmente se pone 5 puntos sobre 100, pero basta que a uno le pongan 5 y a otro 3 para que se decida incluso por una oferta de mejor precio. La metodología, que es una descripción de cómo va a ser el trabajo, es subjetivo. Porque hay alguien que escribe, el otro que lee. Lo que es más, entre los mismos oferentes puede haber distintas formas de construir, pero para eso se les exige la presentación de certificados de experiencia. Entonces, si presentan los certificados de haber hecho obras similares, ¿para qué se les pide que valorar la metodología? Pueden escribirla, pero no valorarla, es algo subjetivo. Muchas instituciones incluso ya no la ponen, están haciendo muy bien. ¿Cuáles son los parámetros de evaluación entonces? Claro, por ejemplo, no se debería evaluar por puntaje la metodología, sino bajo el término que se utiliza, que es cumple o no cumple. Lo mismo la experiencia del oferente. A veces solicitan experiencias más allá de lo que se requiere para un tipo de contrato. Por ejemplo, si un contrato está, el proceso es de $1 millón, el presupuesto referencial, se les pide a veces que presente el oferente un certificado de haber hecho una obra similar también de $1 millón, pero lo que es peor, en otras ocasiones se les pide que presenten 3 certificados de haber hecho una obra de $1 millón sumando 3 millones. Es decir, ahí lo que se está haciendo es limitando la posibilidad de participar de más oferentes. Creo que ese es un elemento importantísimo. Ahora, ese que se debería quitar. En ninguna institución debería valorar la metodología de trabajo. Tú has mencionado el presupuesto referencial, y el presupuesto referencial está en teoría basado en precios unitarios de cada uno de los rubros. Me refiero a los costos directos, pues evidentemente. Ahora, pero antes ese presupuesto referencial se lo conocía y estaba en las bases, y el oferente hacía cálculos, estimaciones, unos iban a la alza, otros iban a la baja, otros cumplían el presupuesto referencial. Tengo entendido, no estoy en el día a día del sistema de contratación público, a pesar que antes manejaba esto, tengo entendido que hoy ese presupuesto referencial es invisible para los oferentes. Bueno, el presupuesto referencial le ponen la cantidad. Nada más. Nada más. Unas instituciones sí suben los precios unitarios y creo que eso es bueno. Eso es bueno, porque el problema más bien ahí le veo yo en el sentido de que las instituciones no tienen bien elaborados sus presupuestos referenciales. Y me refiero especialmente a aquellas que por facilidad, entiendo que es por eso, que asumen un mismo costo indirecto para todo tipo de proyecto que contratan. Y eso es un absurdo desde el punto de vista técnico. Si, por ejemplo, asumen el 20%, 25%, cualquier proyecto. Y eso no está bien, técnicamente es inadmisible. Entonces, esos presupuestos tienen que ser actualizados en función de los precios que existen en el mercado, y los análisis de costos indirectos debería ser obligatorio para las instituciones, y también que pidan a los oferentes, porque eso no se pide.
No se pide, antes sí se solicitaba la presentación del análisis de costos indirectos. ¿Qué son los costos indirectos? Son los costos que representa el personal técnico, el transporte, las garantías, los seguros, etcétera, la utilidad. Entonces, eso debe ser también transparentado. Es decir, colocar un formato tipo de análisis de costos directos al cual estén obligados a llenar todos los oferentes. Permíteme hacer una pregunta. Es decir, los precios unitarios de cada uno de los rubros, me refiero a lo de los costos directos, pueden ser susceptibles de un análisis comparativo con tipos de proyectos a nivel internacional. Pero en el tema de los costos indirectos, al no pedir el análisis de los costos indirectos en cuanto a su estructuración y conceptualización, puede estar ahí un espacio que puede constituir una fuente de corrupción. Podría estar, porque lo mejor es transparentar. ¿Cómo es transparentar? Poner toda la información. Sí, ¿cuáles son todos los costos? Es decir, detallar todo. Hay instituciones que antes tenían modelos de formatos para hacer el análisis de costos indirectos. Es decir, yo lo que pienso es de que debe volverse a exigir la presentación de los costos indirectos. Esto es muy importante para saber cómo está planteada la oferta. Ahora, hay otro tema. Y el otro tema es la contratación de empresas transnacionales o extranjeras que vienen con financiamiento. Muchas subcontratan. La mayoría. Yo diría casi todas. Entonces, el problema ahí es de que, bueno, la mayor cantidad de obras de infraestructura que se han hecho en los últimos tiempos han ido atadas el financiamiento y a la ejecución de la obra a empresas de donde viene el financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Primero, no hay la participación equitativa de las empresas nacionales porque se han convertido en los últimos tiempos en subcontratistas. Pero el tema no es que sean solo subcontratistas, sino que las condiciones no son adecuadas para un desarrollo adecuado de la empresa nacional, principalmente porque los precios son demasiadamente diferentes con los precios que contratan las empresas extranjeras con el Estado. Yo creo que ahí es necesario hacer una revisión de estos temas y exigir, diría yo, incluso para apoyar el mejoramiento de la matriz productiva del país, ¿no es cierto? Que en todos estos proyectos haya la participación, pero igualitaria, de las empresas nacionales. Y cuando hablo de igualitaria, quiero decir de que en función del porcentaje de que ellos participan en el proyecto, también puedan tener precios iguales a los de las empresas extranjeras. Es decir, que haya una asociatividad. Y el otro tema que a veces restringe la participación de las empresas nacionales es la capacidad financiera. Sí, se les debería exigir a las empresas locales que presenten garantías en función del porcentaje de participación, y eso sería una forma de viabilizar esta conjunción para que puedan participar en proyectos grandes. Ahora, tú has mencionado que en la parte tecnológica se ha avanzado. El día de ayer tuvimos la oportunidad en el Frente Constituido de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de recibir información de parte del director del CERCOP, Santiago Vázquez, y nos hablaba de que hay auditorías externas al portal y que esas auditorías han demostrado la fortaleza del portal en un muy buen porcentaje. Pero independientemente de aquello, tú mencionas, Hermel, que el problema no está ahí, sino está en la fase precontractual, básicamente. Entonces, ¿dónde tenemos que poner los ojos? ¿En las direcciones de contratación pública o en qué instancias de las organizaciones de las entidades contratantes? Pienso que es necesario fortalecer la capacitación de los funcionarios públicos para que estén acorde con el espíritu, con los principios que enmarcan la contratación pública, para que ellos elaboren sus bases y, bueno, no es solo el problema de elaborar las bases, sino que ya vayan, yo insisto en el tema de la revisión de los reglamentos, ¿no es cierto?, para que el CERCOP ponga las cosas más claras y corte
ciertas formas de direccionar, porque eso sí existe en un gran conjunto de instituciones, pero también resalto de que otras sí lo hacen bien, es decir, no quiero decir que todo está mal. Hay instituciones y funcionarios que trabajan muy bien, pero el problema está en los que no lo hacen de esa manera. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la contratación de obras de emergencia también debe ser revisado en cuanto a los procedimientos, porque sí se ha exagerado en la utilización de esta modalidad de contratación. Igual que los contratos complementarios. Sí, yo estoy proponiendo ahí, por ejemplo, para los contratos de emergencia, que se haga un procedimiento. ¿La emergencia para qué es? Para resolver un caso que se presenta de manera fortuita. El ejemplo más sencillo un deslizamiento es el de 16 de abril del 2016, el terremoto. Claro, un deslizamiento, alguna cosa. Entonces, ¿qué hay que resolver inicialmente? Por ejemplo, en un deslizamiento, ¿qué es lo que produce? Hay que rehabilitar la vía, ¿no es cierto? ¿Y cuál es lo emergente que tiene que hacer? Contratar, por ejemplo, maquinaria, empresas o personas naturales que tengan maquinaria y resuelvan el problema. Pero la emergencia no se resuelve ahí, el problema técnico no se resuelve ahí, es decir, la parte fortuita, ese momento. Pero ¿qué hay que hacer para resolver el problema fundamental? Necesitas estudios. Entonces, ¿qué hay que resolver? Y esa primera fase que yo le llamo tiene que ser resuelta mediante un plan de contingencia que debe tener cada entidad. Es decir, ahí sí contratar directamente para resolver el problema inmediato. ¿Pero qué tiene que contratar luego? Los estudios. Hay que hacer estudios, porque si no, ¿cómo resuelven el problema que se presenta después? Establecer responsabilidades de quienes hacen los estudios, los diseños y los presupuestos. Claro, y de ahí, de una tercera fase, ya transparentar la contratación, porque ya no es de emergencia. Si ya se tienen los estudios, se puede hacer de manera muy rápida a través del portal, dependiendo del monto del proceso, sacarlo en el portal y que tengan la oportunidad de hacer los oferentes de forma abierta. Yo creo que es un mecanismo muy importante que se puede hacer. Ahora me preocupa otro asunto a mí, que en los procesos de contratación no se permite la participación de profesionales jóvenes. Yo creo que hay que incluir en el reglamento y en los pliegos que establece el CERCOP, que se defina la necesidad de que se incorporen profesionales jóvenes, sino cuándo van a tener la oportunidad de participar en los procesos. Y eso es muy fácil, porque un profesional joven, incluso con la tecnología, está al día, él puede participar en diferentes instancias de la contratación, pero si no se pone de manera obligatoria y se exige únicamente experiencia, yo creo que es necesario. El otro punto que no quiero dejar escapar, por favor, estimado Carlos, es de que también se pone una temporalidad en la experiencia. Es algo insólito que hay procesos que alguien que construyó hace más de 3 años ya no puede participar. ¿Por qué? Porque le pusieron la temporalidad. Y no solo a él, sino no solo la experiencia como empresa, sino también a los profesionales, es decir, que haya hecho algo en los últimos 3 años. Eso depende de la entidad, otras lo ponen a 15, otros a 10, es decir, ahí hay un asunto muy disperso que creo que el CERCOP debe recoger con una reforma, yo diría una reforma al reglamento para que nadie esté colocando las disposiciones ya que están en los reglamentos de manera interpretativa, sino que queden las cosas bien claras, y esto creo que puede hacerlo el señor presidente de manera inmediata. Vía reglamento. Elmer Flores, muchas gracias por estar con nosotros y a propósito, mil gracias por tu aporte del día de ayer que nos enviaste al Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con Javier Bubano, consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Venimos de inmediato. A algunos les agobia, otros en cambio no saben cómo hacer para que les paguen. Sí, hablaremos de las deudas. ¿Y qué dice la ley respecto a eso, Vane? Arturo, ¿será cierto que ya no hay prisión por deudas? Tendremos, como siempre, 2 expertos que despejarán todas esas inquietudes. Por supuesto, como siempre aquí, al mediodía. Le esperamos a las 12 en punto. La historia de una leyenda del deporte ecuatoriano y su innegable éxito en el fútbol uruguayo.
Ese negrito, corredor y saltador, ¿quién nos va a enseñar a nosotros el fútbol? En primer plano, solo cine ecuatoriano. No se pierda El Ecuatoriano de Peñarol. Domingo 22 horas. No sé por qué dicen que me parezco a mi mamá. Si a mi edad, ella solo miraba novelas. Yo tampoco soy parecido a mi papá. Si no hacemos nada igual. Solo nos parecemos en nuestro plan de CNT. Ambos tenemos un plan móvil con 2.5 gigas, 70 minutos para hablar, Facebook, WhatsApp libres y Deezer Premium por 6 meses. Pero mi plan tiene un bono de 18 gigas para YouTube y ellos con Office 365 y 1 tera en nube. Bueno, el precio del plan también es igual. Tienes mucho en común con ellos, por eso CNT tiene un plan perfecto para todos. Cámbiate a CNT. Hoy, Itoco tiene un reto. Debes caminar, siempre con la frente en alto. Orgullosa de usar ropa occidental. Ahora tendrá que aprender a hacer ropa occidental. Es importante tomar las medidas exactas del cuerpo. Es la única forma de hacer ropa occidental que se ajuste a una persona. Sí. Clavel. Hoy, 19:30. Javier Burbano, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, se encuentra con nosotros a propósito de que este organismo creado recientemente a partir de la Constitución de Montecristi, yo diría que se encuentra en el ojo del huracán, y se encuentra en el ojo del huracán simplemente porque hay una percepción de parte de la ciudadanía que este organismo está sobrando dentro de la institucionalidad democrática del país. Y comienzo saludándolo a Javier Burbano y agradeciéndole por haber aceptado esta invitación. A propósito de lo que ha pasado en estos últimos tiempos con el caso del Contralor, con el caso de Odebrecht, con el caso de todos los temas que ya son de dominio público, Javier Flores sale a los medios y dice: esto es un llamado de atención o un alón de orejas para el Consejo de Participación Ciudadana. Ayer tuve a otro representante del Consejo de Participación Ciudadana y menciona que las declaraciones críticas de Marcela Guiñaga responden a temas personales. Entonces, ¿frente a qué estamos en el Consejo de Participación Ciudadana? Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los televidentes. Una pequeña precisión, si me lo permite. Mi apellido es Burbano, no Flores. De pronto ¿Yo dije Flores? Un lapsus en ese sentido. Ok, con relación al primer invitado. Así es, pero no se preocupe. Disculpe. Y también quiero precisar pues que yo sí creo que debemos ser autocríticos desde el Consejo de Participación Ciudadana. En ningún momento he mencionado que han habido alones de orejas, tal vez esa es una interpretación suya, pero lo que yo he dicho, y lo sostengo, es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un organismo que ha trabajado muchísimo y que también debería comunicar en la misma proporción. Y me voy a tomar unos minutos para explicar esta idea. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha remitido más de 48 informes a la Fiscalía General del Estado, ha remitido más de 140 informes a la Contraloría General del Estado, y voy a citar 3 casos puntuales como referencias. Investigamos un caso relacionado con un asambleísta de la provincia de Galápagos que utilizaba un sistema de remuneraciones, de exigir gratificaciones para mantener a los miembros de su despacho trabajando, e incluso tenía enrolada, valga la redundancia, en el rol de la asamblea hasta a su trabajadora doméstica. Eso, un caso. Investigamos otro caso de un contrato de $4 millones de una institución pública que estaba plagado de inobservancias e incumplimientos.
Este contrato, este informe, mejor dicho, fue remitido a la Contraloría General del Estado y fueron ratificadas estas inobservancias e incumplimientos, y entendemos que en este momento se están predeterminando responsabilidades de funcionarios. Otro ejemplo, en una veeduría ciudadana se estableció serias falencias en la infraestructura hospitalaria del Hospital Naval de Guayaquil. Falencias que ya fueron atendidas y probablemente gracias a esa veeduría se evitó un desastre como el del Hospital Teodoro Maldonado. Y finalmente, en este momento estamos investigando el caso de una estación meteorológica contratada por $2 millones a través de un proceso aparentemente de emergencia, pero que presumimos que se trató de una forma de evitar o evadir el sistema de licitación o del concurso, a propósito del anterior invitado que hablaba de cómo se abusa de los sistemas de contratación a través de las emergencias. Y así tenemos decenas de casos investigados por el Consejo de Participación Ciudadana que han sido remitidos a las instancias correspondientes y que tal vez no lo hemos comunicado de la forma más eficiente a la ciudadanía. Y he escuchado, solo para terminar, he escuchado opiniones que manifiestan que tampoco se trata de hacer escándalos, y estoy de acuerdo, no se trata de hacer escándalos, todos los extremos son malos, pero tampoco se trata de no comunicar absolutamente nada. Creo que las instituciones podemos encontrar el punto medio de informar lo debido de forma inteligente, respetando el derecho o la garantía de presunción de inocencia de las personas, pero haciendo conocer la gestión, y esa es la autocrítica que yo hago desde mi posición de consejero de Participación Ciudadana. Estoy convencido y lo sostengo que nuestro Consejo de Participación Ciudadana es una institución que ha trabajado muchísimo en la lucha contra la corrupción y que debe comunicar en igual medida. Pero en ese sentido, a ver, ustedes pudieron haber hecho todos estos procesos investigativos, pudieron haber enviado a los organismos competentes para que procedan con las indagaciones previas correspondientes, pudieron haber enviado a la Contraloría, pero está siendo evidente que hay una falla en la articulación de los distintos actores, porque en el seguimiento que ustedes hicieron, usted me ha mencionado apenas creo que 3 o 4 casos, ¿está funcionando esa articulación? Esa articulación con Fiscalía, esa articulación con Contraloría, le pregunto. Bueno, yo he mencionado a manera de referencia 4 yo casos, sé, no va a poder pero son mencionarlo, decenas y decenas de casos que se han investigado. Bueno, la ley nos da la competencia de emitir informes y remitirlos a las entidades que he mencionado. El Consejo de Participación Ciudadana pues no le corresponde hacer el trabajo que le corresponde a otras instituciones como la Contraloría General del Estado y la Fiscalía. Del seguimiento y la articulación, no estoy hablando de que asuman la competencia de otro organismo. Pero comprendo el sentido de su pregunta y por supuesto, en ese sentido es perfectible. Y de hecho, en el último pleno nos reunimos los consejeros y acordamos que es necesario hacer un mejor seguimiento a los casos que hemos remitido a las distintas instituciones. ¿Que ustedes enviaban el informe y el informe ahí? Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Y no se enteran de cómo va el tema? No, por supuesto que sí. Le pongo un ejemplo. Y creo que también se debe hablar de estas cosas. El caso de la veeduría a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y al Registro Civil, que determinó una red de trata de personas en el fútbol ecuatoriano. Ese es un caso que se hizo un seguimiento exhaustivo y devengó en una denuncia penal que desde el Consejo de Participación Ciudadana pusimos en la Fiscalía, que lleva meses en indagación y que actualmente ya en la investigación existen indicios claros de responsabilidades de funcionarios públicos y de agentes también del sector privado que se han puesto de acuerdo para perpetrar una trama de trata de personas en el fútbol ecuatoriano. Ese es un caso en el que hemos hecho un seguimiento permanente. Urbano sobre ese caso. ¿Hace cuánto tiempo fue ese caso? No menos de 6 meses, fue en el mes de octubre y en estos momentos estamos listos para solicitar la instrucción fiscal y también la prisión preventiva y detenciones con fines de investigación de personas que presuntamente son responsables del delito de trata de personas. Y solo para terminar la idea, y usted también deberá coincidir conmigo, Carlos, tal vez las prioridades mediáticas son distintas. Yo entiendo que la trama de Odebrecht merece un espacio especial de cobertura, pero tal vez también debería merecer la misma importancia el caso de trata de personas, en la que, a diferencia de la trama de Odebrecht, en la que se trafica con capital y se trafica con influencias, acá se está traficando con seres humanos. Y creo que también vale la pena hablar de eso y creo que vale la pena hacérselo conocer a la ciudadanía. Bueno, en este espacio yo le di oportunidad para que usted lo
casualmente hace 6 meses lo presente. Pero vamos a lo siguiente, Javier Urbano. Pero ¿no le ha faltado liderazgo al Consejo de Participación Ciudadana? Porque usted me dice, hemos hecho este tipo de investigaciones, hemos enviado los correspondientes informes, etcétera, pero ¿dónde está el empoderamiento de una verdadera participación ciudadana para que sea esa ciudadanía que de forma activa también aporte en los procesos de transparencia en la lucha contra la corrupción y además aporte en el diseño de políticas públicas? Desde el 2008 hasta la actualidad, 5.000 instituciones rinden cuentas a la ciudadanía. Antes no eran ni 50. En lo que tiene que ver con veedurías ciudadanas. ¿Se refiere al sector público? Me refiero al sector público. Ya, pero ¿qué tipo de rendiciones? El año pasado se conformaron 214 veedurías ciudadanas. Antes solo se conformaron 48. Y solo en el último concurso para Contralor, que definitivamente ha sido cuestionado, que nosotros hemos dado las respectivas explicaciones, son 160 veedores ciudadanos. Pero eso no podemos medirlo así, Javier Urbano. Y algo más. A ver, un momentito. A ver, eso no lo podemos medir así. Usted me dice tantas rendiciones de cuentas. ¿Pero qué tipo de rendición de cuenta es? Pues? O sea, es cuestión de un auditorio, meter los panas, pasar un PowerPoint, que me aplaudan y me fui. Eso no es rendición de cuentas. Pues, yo no creo que sea así y sí creo que se pueda mejorar. Y ya que estábamos hablando de asambleístas y respecto a esta pregunta, yo también quisiera preguntar y quisiera también poner sobre esta mesa de discusión y preguntar a los asambleístas por qué el Código de Participación Ciudadana no se debate. Y este Código de Participación Ciudadana contiene artículos, por ejemplo, que contemplan sanciones que puede ejercer el Consejo de Participación Ciudadana en caso de incumplimientos a los mecanismos de participación ciudadana y control social, como la rendición de cuentas, por ejemplo, que usted cuestiona y con buen criterio. Ese código es necesario. Contiene artículos como el que he mencionado, con medidas coercitivas que van desde la multa de 1 a 6 remuneraciones básicas, con sanciones de prohibición de ejercer cargos públicos hasta 5 años y con prohibiciones de participar como candidatos hasta 6 años. A mí me parece que son medidas coercitivas muy necesarias, pero que no existen en este momento y que no entiendo por qué la Asamblea no las debate. Solo para terminar, probablemente somos la única institución de la función de control social y transparencia que no tiene medidas coercitivas. Y creo que de esto también se tiene que hablar. Ok, vamos a hablar sobre eso en algún momento. Ahora, hay muchas glosas que se emiten, pero que no se las instrumentan y no se las aplican. ¿Ustedes qué trabajo han hecho en el seguimiento correspondiente? ¿A qué glosa se refiere? ¿Que emite Contraloría? Bueno, las glosas, si no se cumplen o no se pagan, son sujetos a un proceso coactivo que le corresponde a la Contraloría. Eso ya lo sabemos. Pero es que no hay que mezclar competencias, pues, Carlos. Estoy hablando de seguimiento. Estoy hablando de seguimiento, porque eso tiene que ver con control social. Eso deberían ustedes también hacer el seguimiento. Yo creo que usted, y se lo digo con respeto, está mezclando las competencias. Yo creo que las glosas que tienen que ver... mezclando la competencia en caso que yo le diga que ustedes emitan las glosas. Yo no estoy diciendo eso. A nosotros no nos corresponde hacer el seguimiento del pago de las glosas. Eso le corresponde a la Contraloría General del Estado. Y no solo le corresponde hacer seguimiento, le corresponde, en caso de incumplimientos, cobrarlas a través de la vía coactiva o ejercer las medidas que si la Contraloría es ineficiente y se congelan las manos, entonces nadie se entera porque nadie hace seguimiento. La Contraloría General del Estado tiene su propia dirección de auditoría y tiene que hacer el seguimiento del pago de sus glosas. Pero si esa Diremos cómo está la Contraloría hoy día, ¿no? Si esa es la demanda, como le decía, no decimos pues que hemos alcanzado el punto máximo de nuestras capacidades. Por supuesto que hay cosas por mejorar. Y hay opiniones y opiniones. Hablábamos de la opinión de la asambleísta Marcela Guiñaga, que es muy respetable. Como asambleísta tiene todo el derecho a opinar, pero también hay otras opiniones que tienen que ser tomadas en cuenta. Y cito la opinión de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la opinión de CONAGOPARE, que es el Consorcio de Gobiernos Parroquiales del Ecuador, la opinión de la CONAICE, que es la Confederación Nacional de Movimientos Indígenas de la Costa, o incluso la opinión de la NACE, que es la Nacionalidad Zápara del Ecuador, que consideran que el Consejo de Participación Ciudadana ha hecho un buen trabajo y lo respaldan. Lo cual no significa que, como yo decía, hemos alcanzado el punto máximo de nuestras capacidades. Por supuesto que hay muchas otras cosas que mejorar. Vamos al tema de los procesos de selección. También hay escepticismo con relación a eso. Bueno, si hay escepticismo, entonces lo que debería modificarse son
la Constitución y las leyes aplicables para cada materia. Porque recuerde usted, estimado Carlos, que el Consejo de Participación Ciudadana realiza los concursos de designación de autoridades en base a lo que manda la Constitución y mandan las leyes aplicables para cada caso. En lo que tiene que ver con la Constitución, hablamos de las comisiones ciudadanas, la formación de las comisiones ciudadanas, que son las que llevan a cabo los concursos. Comisiones que están conformadas por 5 delegados de las funciones del Estado y 5 delegados de la ciudadanía civil organizada o no organizada que se eligen por concurso. Ese mecanismo, estimado Carlos, está contemplado en la Constitución de la República del Ecuador. No está contemplado en un reglamento del Consejo de Participación Ciudadana. Y para explicarlo mejor, y los reglamentos que emite el Consejo de Participación Ciudadana se hacen en apego estricto a la Constitución y a las leyes. Así que si se considera que el mecanismo de designación de autoridades, que a mí en lo particular me parece que está bien, pero si se considera que ese mecanismo es perfectible o se debe modificar, entonces eso le corresponde a los señores legisladores, no al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Pero cuál es su opinión? El concepto puede ser bueno, dentro de lo que establece el mismo marco constitucional y jurídico en el Ecuador, pero ¿cómo garantizar el procedimiento de selección de esas comisiones o observadores ciudadanos para que no sean los mismos panas los que vayan ahí y evalúen al amigo? A mí me parece que no son los mismos panas. A mí me parece que en lo que tiene que ver con los delegados de las funciones del Estado, cada función tiene que responder por el delegado que remiten dentro del concurso. Y en lo que tiene que ver con los delegados de la ciudadanía que se escogen mediante sorteo, me parece que han sido comisionados probos que han hecho, no haría ningún cambio, no plantearía ninguna reforma. Un buen trabajo. Y recuerde usted también que existe el mecanismo o la fase de impugnación, que es la etapa precisamente donde se puede engendrar la ciudadanía, expresar respecto de cualquier objeción o cuestionamiento que exista. Hablando del caso del Contralor, hubo solo una impugnación que no tenía que ver con el caso de Odebrecht. Sí, claro que se pueden hacer, se puede perfeccionar el concurso, pero hay que tener claro que esa competencia no es del Consejo de Participación Ciudadana. A ver, usted se centra en las competencias, yo me centro en lo estructural. Pero vamos a eso, usted como Javier Burbano, ya dije el apellido bien, consejero, ¿no plantearía reformas para lograr una mayor eficiencia? ¿Dentro de los concursos? Sí, dentro de los concursos, por ejemplo. A mí me parece que el mecanismo de designación de altas autoridades es adecuado. Me parece que es de pronto ampliaría el plazo para presentar impugnaciones o facilitaría o difundiría de mejor manera las formas de impugnar a determinados candidatos. Javier Burbano, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, como siempre, amigos televidentes, ustedes son los que sacan sus propias conclusiones, simplemente aquí damos los insumos. Y casualmente ahora de noche en Pulso Político vamos a hablar sobre cómo a partir de las tecnologías de la comunicación se puede empoderar a la ciudadanía y establecer también procesos de lucha contra la corrupción. Un fuerte abrazo. Gracias. Oh, man. Café TV. El lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. De lunes a viernes a las 8:30. En la casa gusta café, a la mañana me pone... Creo que si los extraterrestres estuvieran en camino, yo estaría un poco más preocupado de lo que me gustaría estar. Este es un objeto aún más reciente. Apareció en el video de la NASA el 24 de abril de 2012. Parece una nave articulada gigante con una enorme extensión de algún material. Nat Geo nos trae la historia secreta de los ovnis. Segunda parte. Hoy, 20 horas. No sé por qué dicen que me parezco a mi mamá. Si a mi edad, ella solo miraba novelas. Yo tampoco soy parecido a mi papá. Si no hacemos nada igual. Solo nos parecemos en nuestro plan de CNT.
Ambos tenemos un plan móvil con 2.5 gigas, 70 minutos para hablar, Facebook, WhatsApp libres y Deezer Premium por 6 meses. Pero mi plan tiene un bono de 18 gigas para YouTube y ellos con Office 365 y 1 tera en nube. Bueno, el precio del plan también es igual. Tienes mucho en común con ellos, por eso CNT tiene un plan perfecto para todos. Cámbiate a CNT. Personajes que marcaron la historia del país. ¿Dónde están? ¿Qué hacen ahora? Lo averiguaremos en ¿Qué pasó con? Un nuevo programa de Ecuador TV para rescatar la memoria del país. Estreno, sábado 17 de junio, 18:30. Los hechos que hicieron noticia durante los últimos 7 días y los personajes que hicieron opinión aquí en nuestros programas, se los llevamos hasta sus hogares este y todos los viernes desde las 22 horas y su reprise los domingos desde las 12:30 en las voces de la semana, solamente a través de la señal de Ecuador TV. Los esperamos. Es tan bello. Nao tiene como meta asistir a otra escuela. Hasta parece que huele rico. Es muy bello. Y obtener buenas calificaciones. ¿Están a favor de Yoshino como líder? Yo no puedo. Además de luchar con el amor. Ay, no me puedo concentrar. Yoshino. ¿Te gusta alguien por ahí, Tamaki? ¿Quién es? ¿Quién? Asuka High School. Hoy, 17 horas. Amigas y amigos, ya estamos de regreso para compartir con ustedes más información, pero antes tenemos que recordarle que no para de llover en la ciudad capital. Mucha atención si tiene que salir a conducir en las vías, la calzada está mojada. Tenemos que en este momento revisar la cuenta oficial de la Agencia Metropolitana de Tránsito y para contarles también que existen novedades en la circulación vehicular. Vamos a ver en este momento lo que reseña la AMT de Quito. Estamos con el cierre del viaducto 24 de mayo por obras del Metro de Quito. Vamos a avanzar, recomendaciones que nos postea en ese momento esta Agencia de Regulación del Tránsito. Tenemos que contarle también que existe restricción en otros puntos de la capital. Restricción vehicular que tienen que ver con caída de árboles, con la calzada que está mojada, con trabajos de mantenimiento. Por ejemplo, se mantiene la restricción vehicular en la vía Nayón. La alternativa en este caso sería la avenida Simón Bolívar. Para que usted también tenga precaución, hoy es martes y está en vigencia el pico y placa, 3 y 4 no pueden circular a partir de las 7 de la mañana. Vamos a revisar el EQ 911, este sistema de videovigilancia que se encuentra en todo el territorio nacional y que nos indica que a pesar de las lluvias, las operaciones se encuentran normales en el aeropuerto de Tababela, las condiciones del clima también y la visibilidad están aptas para la operación. Esto para aquellas personas que van a tener que desplazarse por este tipo de transporte aéreo de un lado al otro al interior de nuestro país. Seguimos informando. La Unidad Judicial Penal de la SUAY resolvió emitir la orden de prisión preventiva contra Iván P., gerente de la empresa municipal Etapa de Cuenca. También otros 4 funcionarios públicos están acusados de tráfico de influencias, quienes supuestamente entregaron contratos millonarios a la empresa de sus familiares. La audiencia de formulación de cargos se extendió por más de 5 horas en la Unidad Penal de la SUAY. Aquí Fiscalía presentó la acusación sobre 5 funcionarios públicos de la empresa municipal Etapa involucrados en un presunto delito de tráfico de influencias. Delito denunciado por el Servicio de Contratación Pública. Porque el gerente de Etapa, del sector de agua potable, ha adjudicado y firmado contratos por más de $10 millones donde han sido adjudicados directamente sus familiares. Fiscalía solicitó como medida cautelar la prisión preventiva contra los 5 funcionarios públicos de Etapa involucrados en el presunto delito. Sin embargo, el juez José Peralta resolvió aceptar esta medida solo contra Iván P., gerente de la empresa. Encontró elementos necesarios y suficientes para deducir hipótesis inicial o incoación procesal en contra de los ciudadanos que hoy se encuentran procesados. Iván P., según pruebas de Fiscalía presentadas en la audiencia, al momento de su detención, habría estado a minutos de salir del país hacia los Estados Unidos desde el aeropuerto de Guayaquil. Que la orden fue ya girada en forma inmediata, por ello se suspendió la audiencia, presumo yo que se hizo efectiva la misma. La instrucción fiscal tendrá un periodo de 90 días.
Sobre los 4 restantes implicados se aplican medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Tráfico de influencias, en grado de autor y cómplices a 2 ciudadanos, de 3 a 5 años. Como CERCOV, seguimos dando golpes firmes de lucha contra la corrupción. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Por unanimidad, los miembros de la Comisión de Fiscalización resolvieron dar trámite al pedido de juicio político en contra del contralor Carlos Polit, quien tendrá un plazo de 15 días para presentar sus pruebas de descargo de forma oral o escrita. Esta resolución de la Mesa Especializada de Fiscalización y Control Político se da 10 días después de que 2 inmuebles del Contralor en Quito y Guayaquil fueron allanados por personal de la Fiscalía, dentro de las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht. Esta es una búsqueda de la verdad y es una respuesta contundente al clamor popular de que ningún acto ilícito quede en la impunidad. Los legisladores insisten en la necesidad de combatir la corrupción y sumarse en la cruzada emprendida por el presidente Moreno. Todas las personas involucradas deberán pagar por todo el perjuicio que le ha hecho el país. Desde la oposición presentaron la iniciativa de ampliar las comparecencias dentro de este caso, lo que fue acogido por todos los integrantes de la comisión. La comparecencia del ex fiscal general de la Nación. Esto se venía arrastrando de tiempo atrás. En adelante, se deberá notificar al Contralor Polit para que en un plazo de 15 días presente sus pruebas de descargo de forma oral o escrita. Cabe recordar que Polit se encuentra desde finales de mayo fuera del país con una licencia médica. Que será notificado en su puesto de trabajo, así como también de forma pública. En esos 15 días, los denunciantes también podrán presentar las pruebas de cargo en contra de Polit. Hoy la patria, más que nunca, en estos momentos, exige pronunciamientos ágiles, eficaces, oportunos y efectivos. El plazo vencerá el 27 de junio y será cuando la comisión elabore un informe recomendando el juicio político en el Pleno o el archivo de la causa. Por otra parte, se confirma que el fiscal Carlos Vaca Mancheno será recibido este viernes por la Comisión de Fiscalización. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y por pedido de la Fiscalía se difirió la fecha de comparecencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, esto como parte de las investigaciones que realiza la entidad en torno al caso Odebrecht. Para las 10 de la mañana de este lunes estaba programada la comparecencia del segundo mandatario ante la Fiscalía General en Quito. Sin embargo, la institución señaló que la diligencia se suspendió debido a que el fiscal titular del caso está con permiso personal y la siguiente autoridad encargada atiende otras diligencias propias de su despacho y que han sido fijadas con anterioridad. Por tal razón, se informó que se establecerá nuevo día y hora para que el vicepresidente rinda su versión libre y sin juramento en torno al caso Odebrecht. Su comparecencia ante instancias judiciales se efectúa luego de que en mayo pasado solicitó al titular de la Fiscalía General investigue a todos los funcionarios públicos que participaron en la suscripción de contratos con Odebrecht desde 1987. Pide a la Fiscalía que se solicite la comparecencia de todos los ministros y de todos los exministros de las distintas carteras de Estado que hayan tenido ejecución de contratos con la empresa corrupta Odebrecht. En aquella fecha incluso pidió que se incluya a él y a su esposa en las investigaciones. Si es que alguien tiene algo que esconder, señor fiscal, se descubrirá con este pedido de información. Y por sobre todo se protegerá la honra de los funcionarios que han actuado con transparencia y decencia en nuestro gobierno. En varias ocasiones, la segunda autoridad de la República ha reiterado su predisposición para acudir ante las instancias de control o fiscalización, a rendir sus declaraciones sobre el tema. Yo acudiré a todas las instancias que tenga que acudir. El primer pedido que efectuó el vicepresidente ante el fiscal general fue en marzo pasado, cuando solicitó que se investiguen casos de corrupción donde se lo nombre. Olga Velasco, Ecuador TV. Y a criterio de varios analistas, la Fiscalía tiene una estrategia clara en las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción de Odebrecht en el país. La acusación de exfuncionarios de la empresa brasileña a instancias judiciales ecuatorianas también genera reacciones. Para el analista jurídico Ramiro Aguilar, la investigación que en el país se desarrolla en torno al caso Odebrecht se ha politizado. Ante ciertas críticas de actores de oposición, dice que el tema fue banalizado. Hay que darle tiempo y aire a la Fiscalía para que realice su trabajo y abandonar este mito de la lista de Odebrecht, que al final del día
Cuando el proceso termine será la lista de condenados. Manifiesta que son varias las acciones efectuadas por la Fiscalía General del Estado para desentramar la presunta red de corrupción. Aguilar menciona que el hecho de que Fiscalía considere la delación del brasileño Fernando Fernández Mellas Besa, exgerente de dicha empresa en Ecuador, como una pieza importante para conocer el esquema de corrupción que aplicó Odebrecht es un mecanismo válido. Como Estado, ¿qué me interesa? Desbaratar la red de corrupción, para lo cual yo necesito un informante. Y a este informante yo tengo que premiarle de alguna manera para que nos dé la información, ¿no es cierto? Y esa cooperación eficaz, que es lo que llama la ley, se traduce en una negociación de la pena. Es decir, no es que va a salir indemne, no es que va a salir impune. Información que debe tratarse con pinzas, destaca el analista Fernando Buendía, quien aclara que también hay un escenario geopolítico que debe considerarse. Hay un interés de que debe afectar a los procesos progresistas, democráticos de la región, y la empresa que ha trabajado muy estrechamente con organismos multilaterales, con el Banco Mundial, Odebrecht, ha sido aliada del Banco Mundial en toda la región de América, a lo mejor puede estar actuando en correspondencia con esta agenda geopolítica regional. Tanto Aguilar como Buendía coinciden en la voluntad del gobierno porque se investigue este caso con independencia para identificar responsabilidades. Olga Velasco, Ecuador TV. Y las relaciones establecidas por varios medios de comunicación entre un pedido de detención en contra del exministro de Transporte Walter Solís y el caso Odebrecht son desvirtuadas, tanto por el expresidente Rafael Correa como por la defensa de Solís, quien estaría siendo investigado por una causa diferente al de la empresa brasileña. Basados en ese documento que circuló por redes sociales, una serie de publicaciones se desencadenaron. En él se solicita una orden de detención con fines investigativos para el ingeniero Walter Solís. Se especifica que se trata de una causa por un presunto delito de peculado. En ninguna de sus líneas se menciona que se trata de algo vinculado al caso Odebrecht. Sin embargo, los encabezados se multiplicaron. En la nota del diario El Universo se va más allá y se asegura que esto es parte de la investigación que se sigue en el caso de la constructora brasileña Odebrecht, y descargan su fuente señalando que otros medios televisivos informaron al respecto. Frente a esto, el expresidente Rafael Correa, por medio de su cuenta de Twitter, se refirió al tema desvirtuando la ligereza con la que se pretende tratar casos diferentes. La orden de detención contra el exministro Walter Solís no es por el caso Odebrecht, como falsamente afirma la prensa. Es por un caso que él mismo denunció y que llevaba 4 años en indagación fiscal. Solo se busca humillar. Qué lástima que desde ciertos funcionarios del Ejecutivo, autoridades de control y hasta jueces se esté siguiendo el discurso de la oposición, a la cual le importa un bledo la lucha anticorrupción. Tan solo buscan trofeos políticos. La defensa del exministro también hizo lo propio en un comunicado donde critica a varios medios de comunicación y apela al respeto de la ley de comunicación. Además, advierte que Solís está dispuesto a comparecer para esclarecer este tema. No existe ninguna indagación previa en contra del ingeniero Walter Solís Valareso por el caso Odebrecht, porque los informes de Contraloría no establecen indicios ni presunciones de responsabilidad penal en su contra. El ingeniero Walter Solís Valareso expresa por este intermedio que está dispuesto a concurrir las veces que sea a rendir versiones, declaraciones, siempre y cuando se garanticen los derechos humanos. Será la justicia entonces la que deberá informar al respecto del avance de estas investigaciones que por el momento se han prestado para un uso político de las mismas. César García, Ecuador TV. Legisladores de Alianza País analizaron las últimas publicaciones del expresidente Rafael Correa en redes sociales. Aseguraron que el diálogo debe darse en función del proyecto político que ganó las elecciones. Augusto Espinosa fue ministro de Educación durante el periodo de gobierno anterior. Hoy es asambleísta nacional. Él sostiene que si bien existe un proyecto político que aglutina, hay casos particulares sobre los que debe establecerse responsabilidades. Tenemos corresponsabilidad toda Alianza País, tanto en los aciertos como en los errores cometidos. En lo que sí no tenemos responsabilidad todos es en los actos individuales de corrupción, y todos tenemos que buscar que se sancione debidamente. Pero también asegura que el diálogo debe darse en base a las propuestas que hicieron de Alianza País, la organización política ganadora de las últimas elecciones. Dialogar no significa todo lo que propone la oposición se acepta, sino más bien ser congruente con un proyecto político.
En País consideran que la lucha anticorrupción no es atributo de un solo grupo político y que ese ha sido un combate permanente en los 10 años de gobierno anteriores. En este gobierno, en la Revolución Ciudadana, es cuando se ha actuado con total transparencia y hemos combatido la corrupción. El presidente Correa expulsó a Odebrecht. Hay que evaluar para avanzar más adelante, no para destruir lo logrado. Aceptan que en País siempre existieron matices y que ahora esas diferencias deben ser procesadas puertas adentro. Tenemos los mecanismos internos para procesar las cosas. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El Frente por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción mantuvo su primera reunión formal de trabajo. Los comisionados recibieron información respecto al sistema de contratación pública y la articulación de las entidades que integran la función de transparencia. Aquí el detalle. Gracias. Un primer encuentro que duró algo más de 4 horas. En la agenda, algunos temas. El básico, definir cómo y por dónde ejecutar la tarea encomendada por el presidente Lenín Moreno. No, en realidad más que casos es definir cuáles son los ejes estratégicos sobre los cuales debería trabajar la comisión. El importante vino luego con la comparecencia del director del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, a quien se le requirió detalles del manejo de la contratación pública. Además, se hizo averiguaciones respecto a cómo trabajan las instituciones de control que forman parte de la función de transparencia. Al terminar el encuentro, el jurista Javier Zabalaegas informó que, al igual que los órganos de control, se pedirá información al sector privado. A ver, es que el sector privado es básico en este tema, porque el sector privado o es víctima o es coautor. O sea, de alguna forma el sector privado está involucrado en este tema. Entonces, tiene que ser un insumo, una información básica para trabajar en eso. El Frente por la Transparencia se reunirá todos los lunes, una vez por semana. El objetivo macro de su trabajo es cimentar los pilares de la Estrategia Nacional Anticorrupción. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con la cúpula militar y policial, donde les agradeció por la labor realizada en beneficio de la ciudadanía. En la cita, el jefe de Estado también ratificó a sus autoridades. El presidente Lenín Moreno reafirmó su confianza en el trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Lo dijo durante una cita de agenda abierta, mantenida con la cúpula de ambas instituciones en Carondelet este lunes, en donde además ratificó a las autoridades militares y policiales en sus cargos. Va a haber una muy buena relación, una relación de respeto, una relación de diálogo permanente y al igual que estamos haciendo con todas las otras instancias de la sociedad, no haremos absolutamente nada para ustedes sin que ustedes participen, sin que sean parte de aquello. El mandatario expresó su respaldo a la institucionalidad, asegurando la apertura para el diálogo y mantener buenas relaciones, al tiempo de aclarar que no acudirá a otras instituciones para que velen por su seguridad. Si el pueblo ecuatoriano y el gobierno ha confiado en que ustedes pueden cuidar su seguridad, el presidente también quiere manifestar su confianza plena en que ustedes lo pueden hacer. Y creo que están perfectamente preparados para ellos. A la reunión que se realizó en el Salón de Gabinete, también acudió el ministro del Interior, César Navas, y el ministro de Defensa, Miguel Carvajal, quienes al término de la cita expresaron que el diálogo se desarrolló en un ambiente de compromiso y buena relación, lo que permitirá mejorar las condiciones de vida y laborales de los miembros de ambas instituciones. Hay circunstancias que hay que corregir inmediatamente, como que los dependientes de militares en servicio activo o de policías en servicio activo puedan ser atendidos directamente en las unidades de salud militar y policial, cuando son afiliados al IES. Esta es la primera ocasión que el presidente de la República mantiene una reunión con las cúpulas de ambas instituciones. Carlos Flores, Ecuador TV. Momento de revisar en este momento lo que pasa en el resto del planeta y le contamos que el Senado de Estados Unidos alcanzó un acuerdo para imponer nuevas sanciones financieras a Rusia y limitar la capacidad del presidente Donald Trump de levantarlas sin aprobación del Congreso. Según la normativa, se sancionará a quienes efectúen actividades cibernéticas maliciosas en nombre de Moscú, a quienes suministren armas al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad o a personas vinculadas a los sectores de inteligencia y defensa de Rusia. En este mismo tema se espera que en horas de la tarde la comparecencia del fiscal general de ese país, Jeff Sessions, uno de los hombres fuertes de Trump, por la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales y ciberataques a la candidata demócrata Hillary Clinton.
Y en Irak se registró una intoxicación masiva en un campo de refugiados por la comida entregada por una ONG. Hasta el momento una niña murió y más de 800 personas fueron trasladadas a diferentes casas de salud. Los afectados son desplazados internos que habían huido de los combates entre el Estado Islámico y el ejército iraquí en Mosul. Tras su detención, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, comparecerá ante un juez en la Florida, mientras que la Fiscalía de España acusa al jugador de fútbol Cristiano Ronaldo de evasión fiscal por 16 millones de dólares. Aquí le contamos en el siguiente resumen. A las 10 de la mañana de este martes, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, comparecerá ante un juez de la Florida tras su arresto en Miami. Martinelli tiene una orden de extradición por la justicia de su país por cargos de espionaje desde diciembre de 2015. Se le acusa que durante su mandato entre 2009 y 2014 ordenó la intervención de teléfonos y correos electrónicos de unos 150 opositores a su gobierno. Además, tiene cargos por corrupción. Es totalmente falso que se le haya negado solicitud alguna. Los abogados del exmandatario en Estados Unidos están atendiendo los trámites correspondientes al caso y darán en su momento las informaciones que correspondan. Esta es la posición oficial del equipo de abogados en la República de Panamá. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, posesionó al ex embajador de Francia, Jorge Faurier, como el nuevo canciller en reemplazo de Susana Malcorra. Faurier fue protagonista de casos de corrupción en los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Se reporta la primera muerte por el sismo de 6.3 grados en la escala de Richter que sacudió a Turquía y Grecia. Se trata de una mujer de 45 años que fue encontrada bajo los escombros de edificaciones que quedaron destruidas. Además, se difunden las imágenes de las afectaciones que sufrió la isla de Lesbos, donde se registran más de 11 heridos. El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, fue acusado de defraudar por 16.5 millones de dólares a la Hacienda española en impuestos. La Fiscalía de Madrid acusó al jugador de 4 cargos de fraude fiscal entre 2011 y 2014. Según un comunicado, Ronaldo se aprovechó de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España. Fanny Lara, Ecuador TV. Y hoy es martes 13 de junio y están planificadas varias actividades para esta jornada. Se lo contamos de inmediato en nuestro segmento, lo que se viene. El Pleno de la Asamblea Nacional desde las 9:30 se instala en la sesión 459 para analizar la objeción parcial al proyecto de Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y de Orden Público y la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria en el Salón Nela Martínez del Palacio Legislativo. La Universidad Central del Ecuador y Círculos de Cultura presentan hoy la conferencia El rol activo de la Superintendencia de Bancos en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a desarrollarse en el Paraninfo Telmo Hidalgo de la Facultad de Ciencias Económicas desde las 17 horas. La Universidad de las Américas UDLA, la Embajada de Alemania y la Cámara de la Producción presentan hoy a las 8 de la mañana la conferencia La dolarización en el Ecuador en el Salón Auditorio del Campus de la Granados de la UDLA. Hasta aquí las noticias de carácter nacional e internacional, pero ya se viene la comunidad. ¿Cómo está el clima en nuestras provincias? Se lo contamos de inmediato, así que quédese con nosotros.